It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Alejandro, Noelia, bienvenidos al podcast. Buenas. Hola, muchas gracias. Pues nada, si os parece, ya que estos capítulos los estamos grabando un poco pues para enseñar los equipos de Fórmula Student de España, antes de presentaros vosotros, ¿os parece que presentéis al equipo y nos deis unos pequeños datos pues, de qué universidades, dónde estáis colocados, cuánta gente hay y demás? Vale, pues muchas gracias, Íñigo, por invitarnos, eso es lo primero. Y nada, nosotros somos el equipo UGI Motorsport, nos localizamos aquí en la ciudad de Castellón de la Plana y estamos situados, nuestras instalaciones están situadas en el edificio Spytech 2, dentro de la universidad. Y nada, simplemente somos un equipo que tiene una historia, entre comillas, corta, porque anteriormente sí que hubo un equipo, lo que pasa es que por temas y tal se desmontó, vaya, al final. Entonces se volvió a montar un nuevo equipo con antiguos integrantes del mismo y ahora pues estamos ahora mismo aquí. El año pasado hemos estado en Alemania, este año nos hemos clasificado también para varias competiciones y nada, el equipo ahora mismo está compuesto unas más o menos 50 personas así aproximadamente. Sí, en verdad es un equipo relativamente pequeño. Una vez introducido el equipo, si queréis, os podéis introducir vosotros, contadme un poquito qué estudiáis, qué parte hacéis en el equipo y demás. Noelia, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo soy Noelia, yo estudio Publicidad y Relaciones Públicas, estoy en primero. Y bueno, en el equipo estoy en el departamento de comunicación. Bueno, el equipo se divide en varios departamentos, eso ya lo hablaremos más adelante si quieres, pero sí, yo estoy en el de comunicación y llevamos todo lo que son pues redes sociales, notas de prensa, hablar con las empresas y bueno, eso es un poco todo, organizar también un poco el equipo y eso. Yo me llamo Alejandro Lucena y estudio, es mi tercer año aquí en la universidad y estudio Ingeniería Industrial. De normal, la gente que suele ver en el equipo suele ser más estudiantes de Ingeniería Mecánica, en plan, sobre todo los que estamos enfocados más a la parte más técnica del coche, en sí, en el diseño y tal. Pero no sé, me puse a estudiar, pero bueno, se sabe que la Ingeniería Industrial es una carrera como más general. Pero yo siempre he tenido un pálpito, un amor hacia el mundo de los coches y sobre todo de la competición de coches, que es lo que me gusta de verdad. Entonces yo cuando me enteré que estuve en el equipo el primer año no dudé en meterme. Y bueno, pues yo creo que dentro del equipo en sí, pues yo pertenezco al departamento de motor y poco más que añadir. Decir que me hace ilusión que Noelia esté hoy aquí, porque hasta ahora creo que todos los que había entrevistado eran ingenieros, como tú dices, aunque en algunos equipos pues sí que haya personas que estén estudiando otras carreras, pero bueno, así vamos a tener una imagen y una idea diferente de lo que es la Fórmula de Steven seguro y de cómo se ha afrontado. Así que muy bien, a ver qué nos aporta. Sí, y para empezar, igual, si nos comentáis un poco cuál era el objetivo cuando entrasteis a la Fórmula Student, por qué entrasteis ya has dicho, Alejandro, que a ti te han gustado los coches siempre, entonces seguramente eso ha sido una de las cosas que más ha pesado en la decisión. Pero aparte de esto, cuando decidís incorporaros a un proyecto como la Fórmula Student, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué os esperáis del proyecto? Pues bueno, yo cuando entré al principio, claro, estaban bastante perdidos. O sea, yo solo veía la parte, digamos, la parte visual, la parte bonita, lo que no se ve. Entonces, cuando yo entré yo pensaba que iba a ser todo como muy sencillo, ya está todo aquí montado, ¿sabes? Es como si fuese un videojuego prácticamente. Llegar al circuito, tal, hacer reglaje, echar a correr, todo lo divertido. Pero claro, lo que no sabía era la parte del diseño, la parte en la que te desarrollas tú y aportas tu granito de arena realmente al proyecto, que es como, no sé, yo por ejemplo, ahora mismo en mi departamento he acabado el desarrollo de una pieza y la vamos a mandar a fabricar ya próximamente y yo estoy bastante orgulloso de ella, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, yo entré y, bueno, como he dicho, estoy en primero, entonces también iba un poco perdida al principio y más pues, con el tema de adaptarte también a la universidad y todo eso, porque son muchos cambios. Em,
yo es que tampoco, o sea, sí que sabía lo que esperar más o menos, porque al final comunicación es en todos los sitios más o menos igual, es llevar pues lo que viene siendo la comunicación de una empresa. Entonces, sí que sabes que al final todo lo que son pues correos, redes sociales y eso es para todos igual, pero acabas aprendiendo una cantidad de cosas porque em, a ti esto te lo empiezan a enseñar en la universidad, pero sí que es verdad que hasta que no lo ves, no lo ves de verdad, no lo trabajas, por así decirlo, no te das cuenta de realmente el trabajo que lleva detrás, la implicación y todo el esfuerzo que conlleva. Y sí que es verdad que esto es como saltar al mundo laboral directamente, por así decirlo, porque al final estás tratando pues con empresas de verdad. Todo lo que haces tiene unas consecuencias. Por ejemplo, tú en la universidad haces un trabajo y realmente eso no va a ningún sitio. O sea, mm, que lo máximo que puedes hacer es que te ponga una mala nota, pero es que aquí si realmente Sí, mm, le estás dando una aplicación real a lo que estás haciendo realmente, exacto, tiene una utilidad. y aprendes muchísimo. Y no solo esto, de partes técnicas también, porque al final estás con ellos todos los días y pues te van explicando cosas y aprendes un montón. De hecho, es sorprendente que eso, que estés en primero, porque la mayoría de gente con la que he hablado, no como requisito, pero normalmente en el equipo suele haber gente de tercero y de cuarto, incluso estudiantes de máster, porque, pues bueno, como que piensan que el primer y segundo año de la universidad igual es más duro, cuesta más adaptarse y lo hacen para centrarse en otras cosas. En vuestro caso, ¿en el equipo estáis muchos de primer y segundo año o cómo está organizado? ¿Hay estudiantes de máster también? Yo creo que, a ver, la mayoría es tercero, cuarto, segundo, yo diría también. De primero somos poquitos. Sí que es verdad que es como, no piensas en meterte en un proyecto así porque al final la carrera también conlleva mucho tiempo y meterte en un, o sea, esto hay que dedicarle muchas horas y sí que es verdad que compaginarlo todo pues a veces es complicado. Entonces, sí, sobre todo suele ser segundo, tercero, cuarto. Es que en primero realmente, o sea, yo no puedo opinar a ese nivel porque mi carrera es diferente, pero sí que es verdad que en ingenierías y estas cosas, para desarrollar un coche, pues algo de idea tienes que tener. Entonces, empezar en primero sí que es verdad que vas como más perdido. Sí, si os parece, no sé cómo son los exámenes de admisión para el equipo en vuestro caso o cómo funciona, pero ya que hasta ahora la mayoría de la gente me ha contado un poco cómo organizan ellos el tema, cómo hacen las entrevistas y ahora tengo la oportunidad de tener dos personas que han entrado hace poquito a un equipo, ¿cómo se vive la incertidumbre de igual me admiten, igual no me admiten, tengo que hacer una entrevista? ¿Cómo funciona en vuestro caso eso? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues mira, en mi caso, yo cuando entré hace ya los 3 años estos, claro, al ser un equipo completamente nuevo, prácticamente en la bolsa entraba todo, ¿sabes? Sí que es verdad que me entrevistaron, a mí me hicieron una entrevista, no era la primera entrevista que de trabajo que me hicieron, pero no sé, lo noté como estuve más nervioso, ¿sabes? Que una entrevista normal. Ya más que nada por eso, porque yo quería entrar ahí y si no entraba me iba a enfadar bastante. Entonces yo me hizo la entrevista un chico que está en mi departamento, es Miguel Sanauja, un fenómeno. Y, y nada, me pasaron en un tiempo y nos enviaron un correo con la lista de admitidos y nada, en mi caso fue bastante sencillo. Sí que es verdad, luego una vez dentro del equipo, ahí ya sí que me estuve formando más, tal, me estuvieron enseñando, digamos, me estuvieron enseñando segundo y tercero de carrera en mi primer mes de universidad. Entonces fue bastante duro de asimilar, pero bueno, aún así yo sobre todo soy muy cabezón, entonces yo me encabezoné y me quedé y dije, yo de aquí no salgo. Y ahora ya, ahora que estoy en segundo, bueno, más segundo que tercero de carrera, estoy muy contento en el equipo y ahora para los exámenes sí que es verdad que nos ponemos el listón un poquito más alto, ahora que ya tenemos bastante personal, pero bueno, eso mejor que lo cuente Noelia, que lo ha vivido este año. Bueno, en mi caso también fue relativamente sencillo porque yo entré en comunicación, o sea, este año se decidió, vamos a hacer una especie de academia para los departamentos técnicos y en comunicación no se hizo eso, fue simplemente una entrevista y las hizo la coordinadora de comunicación que se llama Carla y nada, en mi caso fue muy divertido, yo entré muy nerviosa porque, como ha dicho Alejandro, yo también quería entrar. Y yo recuerdo llegar con muchísimos nervios y
Y nada, me hizo la entrevista, que fue, o sea, estuvimos hablando un montón de rato, duró una hora o por ahí porque nos entretuvimos hablando. Y nada, yo también viví con nervios el momento de después, porque en mi caso creo que estuvieron casi un mes para decirme si había entrado o no. Entonces se me hizo larga la espera, sí. Si hay un factor que no me atrevería a llamarlo injusto, pues porque al final el equipo también tiene que tener un límite de personas, tiene que ser competitivo y una serie de cosas, pero sí que casi todas las personas que se presentan al equipo, pues no es como una entrevista de trabajo normal, ¿no? Al final cuando estás mirando trabajos, echas currículums en unos cuantos sitios, pues uno te gusta más que el otro, pero bueno, al final te dará igual entre un trabajo y el otro que te cogen, pero en la forma de estudio solo tienes una oportunidad y solo es el equipo de tu universidad y realmente si no te cogen, como que te has quedado fuera y no hay nada que hacer, ¿no? Eso sí que está la pena de la gente que se queda fuera, eso que no, que hay otra oportunidad el siguiente año seguramente, pero no hay otros equipos a los que puedas ir. Sí, en ese sentido es un poco jugárselo todo a una tirada. Pero ya te digo, al menos aquí en nuestra universidad no ponemos grandes dificultades para poder acceder al equipo. Sí que es verdad que al final, una vez, o sea, pueden entrar dos personas, pero la que tenga más ganas va a ser la que se va a quedar. Porque al final, como es un proyecto que te absorbe tanto y lleva tanto tiempo por tu parte y que tienes que sacrificar tu tiempo libre o incluso de tus estudios, yo alguna asignatura que otra me he tenido que dejar porque las piezas tienen que sacarse, ¿sabes? Pero al final es eso, o sea, solo por la implicación, solo por el sacrificio que conlleva, es, digamos, un filtro natural de la gente y se van a quedar la gente que realmente quiere estar en el equipo y gente que va a aportar y no gente que... sí que puede ser que en un examen hubiese sido la mejor nota, pero luego a nivel de motivación, a nivel de diseño, ¿sabes? A ese nivel no rinde tanto como otra persona que en el examen no lo hubiese aprobado de ingreso, pero luego es una persona que tiene muchas ganas. Sí, yo creo que es eso principal. O sea, a la gente se le ve cuando está dispuesta a darlo todo por el equipo, porque es que al final es lo que él ha dicho, el coche tiene que salir y se, se han propuesto unos objetivos dentro del equipo, entonces se intentan cumplirlo. Y claro, aunque tú no sepas a nivel técnico, por ejemplo, si tienes ganas, vas a aprender. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental, el tener ganas y el querer trabajar y el querer aportar. Aprovechando esto que estás diciendo ahora y con los comentarios que me han hecho otros equipos, eh, os cuento un poco que hay equipos en los que deciden que el departamento de marketing y comunicación sea un departamento aparte y en otros equipos como que lo involucran y lo dividen en grupitos pequeñitos que cada uno es parte de uno de los departamentos técnicos y esto lo hacen para que todos los de comunicación y marketing tengan un conocimiento técnico. En tu caso, Noelia, ¿cómo afrontas el hecho de no tener ese conocimiento técnico y, sin embargo, tener que comunicar y tener que pues enseñar a la gente de fuera del equipo? ¿Cómo lo trabajas? ¿Te haces reuniones con cada una de las áreas? ¿El día que te toca pues, contestar un email o hacer una publicación, te sientas con alguien o cómo afrontas eso? Bueno, pues eso es más complicado. Sí que es verdad que yo no llego al nivel técnico que llegan ellos, ni muchísimo menos. Entonces, sí, o sea, solemos pasar muchísimo tiempo en el taller, entonces si hay que mandar algún correo o eso, aprovechas y por las tardes que suele haber un montón de gente en el taller, preguntas a uno, a otro. Suelen estar los coordinadores de los departamentos también, entonces es mejor preguntarles a ellos que saben pues más del tema y saben de lo que hay que hablar con cada empresa. Y si es, por ejemplo, fin de semana que estás adelantando tarea o yo que sé, una tarde y no has visto a la persona que estabas buscando para escribir ese correo, pues le envías un mensaje o le llamas o lo que sea y enseguida todo el mundo está dispuesto a colaborar. Y es eso, porque o sea, dependen también de ti para que si tú no mandas el correo, ellos no reciben ni la pieza, ni la información que necesitan, ni nada. Entonces, pues entre todos colaboras porque normalmente a ellos no se les suele dar muy bien redactar. Entonces, pues dependen de ti y tú dependes de ellos para que te expliquen la información. Entonces, sí, hay que hacer equipo, si no las cosas no funcionan. Sí, poco a poco además te irás empapando de aspectos técnicos y si sigues en el equipo probablemente dentro de 1 o 2 años muchas cosas las puedes hacer sin preguntarles a ellos. Sí, sí, bueno, a ver, todo se consulta antes, pero sí aprendes un montón, sí, sí.
Bueno, hablando un poco más, estáis ahora, me habéis dicho, en la universidad. ¿Cómo lleváis todo el tema de sponsors, de conseguir sponsors? Al final, casi todos los equipos me decís que el presupuesto es una de las cosas más importantes y que más marcan. ¿Cómo lleváis toda esta relación, universidad, sponsors, presupuesto? Pues no te voy a mentir, es complicado. Es complicado porque al final, pues todas las empresas no están dispuestas a colaborar o la gente, o sea, cuando realmente tú muestras algo material como es el coche, sí que es verdad que más empresas se suman, pero hasta este año no había algo físico que mostrar y sí que es verdad que ha costado un poco más, pero ahora tenemos pues mucha suerte de poder contar con empresas como Taitesa, Gurit, Alunit, Tecinsa, Crayet, no sé, Macer. Son empresas que han estado ahí para nosotros desde siempre y es un orgullo poder contar con ellos porque al final sin su ayuda el coche sería imposible sacarlo porque yo no te sé decir realmente el valor económico del coche, pero es muy alto y nosotros somos un equipo muy pequeño y estamos trabajando en poder conseguir más y más patrocinadores para obtener pues resultados mejores, si no es imposible. Pero sí, sin ellos sería imposible. Relacionado con esto, porque estáis dando pinceladas del proyecto, ese que se tuvo que parar durante un tiempo, que después se recuperó, que no ha habido coche hasta, entiendo que hasta el 2022, que competisteis ya con él. ¿Podéis darme algún detalle más de qué es lo que pasó, cómo se recuperó, lo difícil que ha podido ser después de recuperar el proyecto una vez ha estado parado? Pues mira, nosotros dos, como, o sea, yo justo entré el año después, pues yo no estoy nada enterado de lo que pasó. Sí que he estado preguntando, o sea, he ido excavando un poco en la historia del equipo y tal, pero no, a mí nunca, nunca me han dado muchos detalles, simplemente dijeron que pues al final eran muy poca gente y aquí en la universidad, al menos en esta universidad, tenemos un grado de exigencia alto a la hora de los estudios, entonces entre tan pocas personas sacar un coche e intentar sacarse la carrera ya en un plazo de, digamos, razonable de 6 años o menos, ya se hacía inviable. Entonces, yo creo que fue más o menos por eso que lo dejaron un poco atrás. Pero luego al final, cuando una persona está encabezonada, pues no hay nadie quien lo pare. Y se volvió a montar el equipo, se visualizó de una manera diferente cómo gestionarlo y todo esto. Y nada, y empezó otra vez y simplemente lo estamos dejando marchar, estamos intentando mejorar día a día, de año a año, nos fijamos. Sobre todo este último año, que ha sido el primero que hemos competido, ha sido un chorro de sabiduría prácticamente sobre nosotros. O sea, ha cambiado muchísimo el equipo. En los 2 primeros años en el que estuve, a este tercero, ha cambiado una barbaridad el sentido técnico, en cómo está enfocalizado todo. Es muy diferente y ahora estamos muy orgullosos. Pero del equipo anterior, ya te digo, yo no sé nada. También te digo que serían 3, 4 años cuando se fundó y luego ya fue cuando se desmontó. Entonces, tampoco, no sé, hicieron 3 coches, no, sí, 3 coches, pero fueron todos tubulares y ya te digo, el nuestro en nuestro equipo actual, nuestro primer coche ya es un monocasco de fibra de carbono. Quiero decir, hemos dado un paso muy grande en muy poco tiempo. Estamos hablando de que, pues eso, del parón, de que tuvieron un coche. A casi todos los equipos os pregunto si tenéis algún tipo de metodología, alguna forma para traspasarlo el conocimiento de un equipo a otro, de un año a otro. ¿Qué métodos usáis para guardar los documentos, para hacer reports? En vuestro caso, cómo está eso organizado? ¿Os llegó algo de información del equipo anterior? Y para que esto no ocurra, ¿hacéis algo para guardar la información ahora? Bueno, yo del equipo anterior no te puedo responder, no sé si me imagino que algo de información llegaría, pero mm, por lo que he oído ha sido mínima. Entonces sí que es verdad que se ha empezado como de cero otra vez y es un poco prueba y error. Entonces, de años anteriores a este, sí que es verdad, nosotros nos movemos por Drive, es lo más básico, lo más funcional y al final es lo que pues tú te metes en la carpeta del año anterior y vas mirando y investigando en las horas libres y cómo lo ha hecho pues la persona que estaba antes. Em, y sí que es verdad que los que en nuestro equipo se llaman veteranos. Son las personas que acaban la carrera o
acaban dejándola y se tienen que ir del equipo. Entonces, de un año a otro, pues tú les puedes preguntar, les puedes mandar un mensaje, lo que sea, y ellos suelen responder con lo que han hecho el año pasado o el anterior o lo que sea, y te suelen dar la información, porque sí que es verdad que si tú entras nuevo sin ningún tipo de idea, es muy complicado. Pero sí, pues mirando documentos, lo que se haya subido en el Drive, me imagino que vosotros con piezas también, ¿no? Sí, bueno, más a nivel técnico sí que trabajamos sobre todo con SolidWorks PDM, que bueno, creo que es lo que utiliza prácticamente la totalidad de los equipos, porque es una herramienta muy cómoda en la que podemos trabajar cada uno desde casa o en el propio Jais, donde tenemos los servidores, y sí que nos facilita bastante el trabajo. En cuanto a proyectos anteriores, sí que tenemos los 3Ds de los coches y tal, mucha información de ellos, pero ya te digo, el cambio que ha habido entre los primeros coches y el que estamos desarrollando este año es tan grande que casi nada lo puedes reaprovechar o partir de una base, ¿sabes? Es muy diferente todo y también la normativa, como cada año va cambiando, hay muchas cosas que ya se quedan desfasadas o no se podrían utilizar. Muchos equipos están como estáis vosotros, sin embargo, hay alguno que otro que sí que ha implementado algún método un poco más complejo y yo si puedo dar alguna recomendación sí que es que tratéis de guardar toda la información posible de las cosas que hacéis, que eso que decís de prueba y error, pues esa prueba y error que quede escrita, que quede un documento para que el que venga después no tenga que hacer prueba y error de lo mismo y bueno, luego eso se puede organizar de muchas maneras, en Drive, en un wiki, se puede hacer muchísimas cosas, pero sí es importante guardar esos documentos para que pues eso, los que vengan después no tropiecen en la misma piedra que vosotros. Sí, a nivel técnico sí que lo guardamos todo prácticamente. O sea, a nivel de piezas, tenemos un documento asignado a cada una llamado PRD, en el que vamos escribiendo, por ejemplo, semana a semana lo que vamos trabajando en esa pieza, qué dificultades encontramos, qué problemas de diseño hemos tenido con diferentes departamentos del equipo o subdepartamentos, ¿sabes? Cosas que si eres nuevo, pues no te darías cuenta, pero tienes que tener unos años para decir, claro, esto funciona así. Por ejemplo, yo no puedo poner un alerón donde quiera, ¿sabes? Hay una normativa que me lo está rigiendo y tal, ¿sabes? La gente que entra nueva, esas cosas no las tiene en cuenta. Entonces, esa información la guardamos y para que, exacto, en futuras generaciones todo sea más fácil y se pueda evolucionar de una manera más sencilla. Y en cuanto a estudios y tal, sí que guardamos también muchos datos de los que hacemos en simulaciones y tal. Y a nivel de fabricación sí que estamos redactando como una serie de guías entre nosotros para que la gente nueva que entre pueda ver las pautas de fabricación con las que trabajamos. Radios de tolerancias, tal, cosas de estas más técnicas que cuando estás diseñando de primeras no se te ocurrirían nunca, pero son cosas que hay que saber para que todo sea un poco más fácil. Sí, eso, a ese tipo de cosas me refería, sí, sí. Y hablando de cosas más técnicas, ¿qué os parece que me deis unos datos de vuestro coche? Pues eso, ya habéis dicho que es chasis monocasco, algo más, motor, qué motor lleváis, peso, todos esos datos que interesan. Vale, empezamos. A ver, pues en el coche con el que hemos corrido este año, el UFS 04 en 2022, este coche nos lo llevamos a Hockenheim Ring y al circuito de Castelloli, aquí en España. Competimos en la competición Formula Student Germany y en Formula Student Spain. Este año, hasta donde yo estoy enterado, vamos a repetir Formula Student Germany y estamos baremando entre Formula Student East o Formula Student Portugal. Vale, y a nivel técnico ya más del coche, pues mira, te puedo decir que de velocidad máxima nunca lo hemos probado, porque no, quiero decir, como las pruebas que tenemos en el coche no son pruebas tan exageradas, digamos, no nos cunde hacer ese tipo de pruebas, por ejemplo, pero sí que, por ejemplo, el 0 a 100 lo tenemos en 4 segundos, y bueno, nuestro coche pesa unos 200 kilos largos, está gordito el coche, ya te digo, aunque sea el chasis monocasco, nos pesa unos 20-25 kilos, que es bastante. Pero estamos trabajando, el departamento de chasis está muy metido en que quiere bajar peso por todos lados. Entonces, estamos, sobre todo este año en este proyecto, nos estamos enfocando mucho en eso. En la frase mítica de no dobles potencia, divide el peso, pues nos la estamos aplicando a capa y espada. Y ya te digo, el chasis, digamos que es un chasis híbrido, ¿vale? Es un monocasco de fibra de carbono hasta la parte del cockpit. Y luego la parte del vano motor y todo esto sí que es un chasis tubular. Contamos con el motor de una MT-07 y la verdad que estamos muy contentos con él porque es un motor muy, muy potente, con muchísimo par, es exagerado
parece no sabemos manejarlo. Y, y trabaja muy bien, la verdad es que es sencillo y eso la verdad que nos está librando de muchos calentamientos de cabeza. Porque me han comentado que la competición de Alemania han empezado ya a puntuar mucho, a darle mucha importancia a lo de la conducción autónoma y demás, y unos cuantos equipos con vehículo eléctrico ya lo han aplicado. ¿Hay algún equipo que esté aplicando lo de la conducción autónoma con vehículo de combustión? Sí, creo que, según me informé, creo que la UPV sí que cuenta con un coche autónomo de combustión. Ujú. Y la verdad que pinta muy interesante. Yo no lo he visto rodar aún, pero seguro que este año, si conseguimos alguna competición, voy a estar encima de ellos, vamos, mirando todo lo que pueda. Y la verdad que me llama bastante el tema de conducción autónoma. Lo que no me llama tanto es más la conducción eléctrica, soy bastante pureta en ese aspecto. Pero la conducción autónoma sí que puede ser un proyecto muy interesante, a la vez que muy difícil, me imagino. O sea, tiene que ser un mareo hacer todo eso. Pero en cuanto a nosotros, entiendo que nosotros daremos antes el salto eléctrico que a coche autónomo. Más que nada porque yo creo que a nivel de hacer un coche autónomo, en eléctrico sería mucho más sencillo que en combustión. Sí, nosotros estamos valorando y en el hacer un coche eléctrico de aquí a 2 años. Hemos abierto ya un nuevo departamento que se llama ePower, que consiste, bueno, se va a trabajar al mismo tiempo que se está haciendo el coche de combustión para ir desarrollando lo que vendrá a ser el coche eléctrico porque lleva mucho trabajo detrás. Y eso, hemos creado como un nuevo departamento para que trabajen pues al mismo tiempo y no dejar de hacer el coche mientras está desarrollando el otro. Y eso en cuanto al eléctrico, pues en 2 años por ahí pretendemos ser eléctricos y que no haya coche de combustión porque nosotros no tenemos la capacidad por ahora de sacar los dos coches. Y el eléctrico sí que es verdad que en cuanto a nivel económico es muchísimo mayor. Sí, yo creo que nosotros no opina lo mismo, que le gusta el coche eléctrico, pero bueno. Ya, pero es que Sí, lo es que. duro, hay que cambiarlo, hay que dar el paso. Sí, aunque decirlo del tema económico, sí que me lo han comentado bastantes equipos que les cuesta un poquito más dar el paso al coche eléctrico porque el presupuesto en principio es, no sé si bastante más grande, pero sí más grande. Entonces que primero necesitan asegurarse de que van a tener el apoyo económico y después dan el salto. Porque bueno, dar el salto con un presupuesto que no te va a dar luego para hacer el coche, como que no lo ven muy adecuado. Sí, sí, es que luego encima hay que tener empresas que respalden también lo que viene a ser el coche eléctrico porque al final es totalmente diferente y hay que conseguir pues nuevos patrocinadores también, entonces eso lleva muchísimo tiempo y a nivel económico es que el cambio es bastante grande, sí. Y también un poco a nivel de moda y tal, ahora con el tema de coche eléctrico, pues también las empresas valoran mucho eso y eso, lógicamente, es un impulso para ellas. Que patrocinen a un equipo que tiene un coche eléctrico, pues es algo que ellos van a valorar y sobre todo llama más que tener un coche de carreras normal de toda la vida con un motor normal. Eso lo valoran más. Aparte de que es un proyecto, imagino que será mucho más complejo. Claro, ya si un coche ya normal, con motor de combustión térmico, ya es bastante complicado con un motor eléctrico. Sí que es verdad que a nivel mecánico es más sencillo, pero a nivel de software y me imagino que de electrónica y tal será 1000 veces más complicado. Sí, sí. Y luego has dicho una cosa muy importante que la habéis comentado al principio también, que para conseguir sponsors en general, para atraer la atención de la gente, el tener un coche ayuda mucho. Y vosotros mismos lo veríais cuando no teníais coche al año pasado a pasar a tener un coche, pues afecta lo mismo con el coche eléctrico. No es lo mismo, pues eso, vender un proyecto de combustión que vender un proyecto eléctrico y no solo vender el proyecto eléctrico, sino tener el coche eléctrico e incluso poder llevarlo a alguna demostración. Y Sí, hablando, sí, 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 perdona. desde luego, bueno, yo no estaba el año pasado, pero vamos, por lo que me han contado, sí que es verdad pues que ahora puedes llevar a las empresas que he mencionado antes o lo que sea, puedes llevar el coche y exponerlo. Hemos ido a la feria de Estaca también en Villarreal, entonces sí que es verdad que llama mucho la atención porque al final es una cosa que no ves todos los días. Tú no ves un monoplaza el cual puedas pues acercarte tanto o incluso subirte y yo no me imagino ya con el eléctrico, o sea, eso me imagino que lo veremos dentro de poco,
pero sí, me imagino que atraerá muchísima más gente también. Yo en cuanto a lo del coche eléctrico espero que sea en bastante tiempo. Y en cuanto a empresas, sí que es verdad que yo, por ejemplo, entre el año pasado y este sí que he estado yendo a empresas y tal, para más a nivel técnico, ¿sabes? Para temas de reuniones y tal. Y cuando les llevamos el coche este año que ya lo tenemos construido, se lo llevamos allí, se lo dejamos un tiempo para que ellos con sus clientes y distribuidores y tal se lleven allí los comerciales y tal. Sí que es verdad que con el coche es una ayuda muy grande porque, por ejemplo, una vez dejamos el coche en una empresa y me acuerdo mucho que me fijé que habían varios técnicos que trabajaban allí que dijeron, mira, esta es la pieza que hice yo, esta es la pieza que hice yo, tal. Y se les veía bastante ilusionados en general a las empresas. Y entonces creo que aparte de ser un proyecto nuestro, también es un proyecto un poco de ellos, ¿no? Porque al final es la gente que nos construye el coche, quiero decir. Nosotros podemos hacer todo lo diseño, todo lo que queramos, pero al final la gente que nos fabrica las piezas son ellos. Sí que es verdad que nosotros lo ensamblamos todo, pero las piezas no se hacen solas. Y luego, con respecto a lo que está diciendo él, al igual que a nosotros nos hace muchísima ilusión recibir un correo de que nos van a ayudar a construir el coche, ya sea pues con piezas o económicamente, me imagino que a ellos también les hará ilusión el ver el coche, o sea, el producto final del esfuerzo que ellos han puesto en ayudarnos al equipo, y luego poder tener eso en físico y en tu empresa y que, o sea, realmente poder enseñarlo al resto, eso tiene que ser maravilloso. O sea, nosotros, ya te digo, la ilusión que nos hace el recibir un correo con que aceptan la idea que nosotros les proponemos en cuanto a la ayuda, eso es maravilloso. Sí, sí, no solo eso, sino que además verlo luego competir y verlo en un montón de fotografías junto a otros muchos coches. Y hablando de fotografías y de competir, ¿cómo fueron las competiciones el año pasado? ¿Cómo se viven las competiciones? ¿Fuisteis a estas o solo tú, Alejandro? Noelia, no sé si Sí, tuviste la bueno, Noelia oportunidad. no vino la pobre porque aún no estaba en el equipo. Yo sí que fui, yo solo estuve en Alemania porque no pude estar en España, pero sí que estuve allí en Alemania. Y claro, o sea, nosotros prácticamente todos los que fuimos, nadie había estado nunca en una competición porque del equipo anterior no pudo venir nadie. Entonces éramos todos novatos, o sea, aquello fue muy divertido, pero a la vez fue un caos. Me explico, en el camping, por ejemplo, este año hubo problemas allí en Alemania con tema de fuego y tal, y el camping que se nos tenía asignado en un principio al lado de Hockenheim, pues nos lo cerraron y nos trasladaron a otro. Y ese camping, bueno, era una explanada, un secarral, y allí llegamos allí con todo, con toda la carpa, todo, con el camión y tal, y no sabíamos dónde montar todo. Y nada, al final fue un poco locura el primer día, pero ya cuando llegamos al circuito sí que íbamos ya como un poco más envalentonados, un poco más motivados. Y fue llegar allí todo muy serio, nos explicaron las normas, lo de que... Una norma que me quedó para mí, o sea, se me quedó en la mente, que fue que no se puede correr en circuito. Y ahí me quedé un poco loco. En parte la entiendo porque si no todo el mundo iría como loco de algún alerón que se han olvidado o un jack, algo que se han dejado por ahí. Pero fue bastante loco en ese aspecto. Los primeros días fueron un poco caos a nivel técnico y de todo. Las jornadas de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que nos cerraba el circuito era bastante loco. Pero sí que es verdad que cuando volvimos nos pusimos todos a redactar como un pequeño diario de cada uno cómo fue su experiencia para poder con eso trabajar esa información y este año ir más equipados y mejor preparados allá a circuito. ¿Y el tema de resultados qué tal fue? Eh, Pues bueno, en Alemania el cuarto de allí pudimos pasar el scrutineering porque creo que es la prueba más difícil de todas, es esa, que te pase la inspección de todo el coche, todo lo técnico, que todo esté bien. Yo creo que es la parte más complicada porque siempre te dejas algo o siempre hay un punto de normativa que es debatible y al final, junto al juez, la palabra del juez vale sobre la normativa. Entonces, si al juez algo no le parece bien, pues te toca pechugar, volver al box, arreglarlo como sea y volver. Y allí en Alemania, por lástima, no pudimos pasar más de scrutiny y nos quedamos en el tilt. Más que nada porque nos quedamos sin tiempo para pasar las pruebas. Entonces, estamos orgullosos en parte porque pudimos pasar a scrutiny en Alemania, que consideramos que eso es un logro increíble. Y en España sí que pudimos rodar. Pasamos todas las pruebas, rodamos el skid pad y también rodamos el autocross. En cuanto a puntos, ya te digo, pues allí en Alemania no sacamos ninguno. Bueno, del business sí que tuvimos unos cuantos puntos, no recuerdo cuántos, sinceramente. Y imagino que del cost y del Design. Claro, del resto de pruebas estáticas, sí, sí, sí. Claro, las pruebas estáticas sí que ahí sí que lo bordamos bastante porque nos las trabajamos.
Y este año nos estamos preparando sobre todo para las pruebas estáticas porque vemos que es una oportunidad bastante grande para puntuar. Y a nivel técnico nos estamos esforzando para que el coche pueda rodar y que sea no el más rápido de todos, pero que en un futuro lo sea. Sí, sí, muy bien. Y me habéis dicho que las competiciones, ¿España vais a repetir este año o no repetís? Se está valorando. Se está valorando la opción. El problema es que estábamos inscritos ya en Germany y Spain ha dado las fechas más tarde, entonces coincide justo que es la semana de antes. Entonces, si este año se va a hacer Fórmula Studio en Spain en Montmeló, y entonces no nos daría tiempo a volver a Castellón al taller, arreglar el coche si hubiera algún problema, para luego ir a Germany con el coche listo de nuevo. Entonces, Ah, cierto, sí, que me ha comentado algún equipo que solo había como un día de diferencia, algo así de medio, ¿no? Algo. Sí, sí. sí, La diferencia es mínima, ya te digo. O sea, al final es un riesgo porque las competiciones, si son tan diferentes, no somos un equipo de Fórmula 1 que de una semana te saca otro coche, ¿sabes? Entonces, si por cualquier problema que pueda pasarle al coche en una competición, ya vas vendido para la segunda, vas con una mano atada a la espalda. Entonces sí que valoramos nosotros dentro del equipo un poco eso, el tema de fechas y tal. Entonces, que estén 2 semanas juntas lo vemos un poco arriesgado. Lo vemos posible, lo valoramos. De hecho, estuvimos a punto de hacerlo, pero en principio España está un poco sobre la mesa, no sabemos qué hacer exactamente con ella y lo estamos valorando de momento. sí, porque luego nosotros somos un equipo muy pequeño y tampoco podemos llevar repuestos de todo lo que lleva el coche. Hay equipos que sí que lo pueden hacer, pero en nuestro caso no. Entonces, si rompes algo mientras estás en la competición o lo que sea, tienes que decidir abandonar. Y sí que es verdad que a nivel moral de todo el equipo, el haber estado trabajando todo el año, esforzándote, porque al final también tienes que sacar una carrera y esforzándote todo el año para luego llegar allí y decir, mira, pues es que nos tenemos que ir porque no podemos seguir rodando, si no rompemos el coche y a la siguiente ya no vas. Es que eso es a nivel moral, el equipo pues se cae. Entonces hay que valorar todo también. Entonces, el tener por lo menos una semana de diferencia entre competición y competición, quieras que no, volver al taller y poder solucionar algún problema o lo que sea, es que eso es muy importante, sí. Sí, sí, hay que mirar también las cosas. Y volviendo un poco al motorsport, aunque considero la Fórmula de Estilo en parte de las categorías de motorsport, ¿sois muy aficionados en el equipo a las carreras de coches, además de la Fórmula 1 al resto, o no hay tanta gente aficionada? Hombre, yo creo que todos partimos de la misma base y es que yo creo que a la mayoría nos ha gustado este mundo desde pequeñitos, si no, tampoco te metes, porque lo que he dicho antes son un montón de horas los que hay que dedicarles, entonces te tiene que gustar mucho. Entonces, yo creo que sí, en general hay un ambiente bastante, no sé, a todos nos gusta, yo creo. Sí, en mi caso sí que, por ejemplo, yo sí que estoy bastante enganchado a las carreras en general. O sea, yo cada categoría que pueda ver me la veo. Sí que es verdad que, por ejemplo, categorías más de monoplazas sí que la Fórmula 1 me atrae muchísimo y la Fórmula 2 también, pero ya categorías más inferiores no sé si me atraen tanto porque ya no es más a nivel de diseño, es más a nivel de reglajes y tal. En cambio, competiciones como el Web, la INSA, ya te digo, las carreras de GT sobre todo me encantan, a mí personalmente. Y a nivel de equipo sí que, por ejemplo, sobre todo en verano, que es cuando estamos haciendo ya pruebas al coche, puesta a punto y tal, sí que hay siempre fines de semana de Gran Premio que nos los pasamos todos, nos montamos una comida, tal, y nos ponemos a ver la carrera todos porque la verdad que está muy bien. Todos queremos la 33 de Fernando Alonso, ¿sabes? Y Sí, pues nada, ese comentario que has hecho, que me alegra que lo hayas hecho, en lo que la Fórmula 1 pues se diferencia un poco de otras categorías como la Fórmula 3 y así, en el que se centra más en los reglajes y que no hay tanto diseño de coches, bueno, tanto no hay en concreto diseño de coches. Y relacionado con eso, deciros que ahora hace poquito acabo de publicar un libro que se llama Race Engineer The First Experience, en el que, pasándome un poco en mi experiencia, trato de explicar pues un poco eso que has comentado, ¿no? La diferencia entre las categorías en las que sí hay desarrollo de coches y no hay desarrollo en el coche, simplemente te dan un coche que es igual para todos los competidores y que se centra un poco más en trabajar con el piloto y en trabajar en los reglajes.
Y bueno, pues trato un poco de explicar eso, cómo es una experiencia en el circuito, cómo es un primer día de un mecánico, de un ingeniero de las carreras y qué tipo de tareas tendría que hacer. No profundizo mucho en aspectos técnicos ni en las tareas en concreto, es simplemente a modo explicativo, pues bueno, pues un poco para gente como está, que esté en una situación como la vuestra, que pues hace unos años estuve yo también, y pues para que tenga una visión de, o una parte pequeñita más de un aspecto del motorsport, pues para si el día de mañana tiene que elegir dónde le gustaría trabajar, pues tenga más herramientas para elegir. Así que os mandaré un par de ejemplares del libro a vosotros, al equipo, pues por si le queréis echar un vistazo y si os ayuda en algo para elegir vuestro futuro. Oh, pues muchas gracias. Yo sí que me lo voy a leer porque yo sí que en un futuro me encantaría formar parte del mundo del motorsport, ya sea como mecánico o ingeniero. Sería increíble para mí, entonces un libro así creo que me puede ayudar bastante. Y sí que es verdad algo que eso que has mencionado, lo de que la vida de un mecánico o un ingeniero el primer día del circuito es algo que no se ve en la tele nunca, pero creo que es una de las partes fundamentales de las carreras. Quiero decir, sin mecánicos e ingenieros, el piloto no va a rodar el coche. La carrera no va a pasar si ese ingeniero, si ese mecánico no ha estado la semana entera de antes currando como un mono el pobre para poder llegar al circuito con el coche listo y para esta carrera. Es una parte que no se ve, pero creo que es la más importante. Sí, yo también lo he visto Así en es, el sí. equipo a pequeña escala, porque sí que es verdad que esto no es ni en comparación con, o sea, no lo puedes comparar con un equipo de Fórmula 1 ni mucho menos, pero sí que es verdad que las horas que le dedican a diseñar las piezas, a fabricarlas, bueno, a todo y luego el montar el coche, o sea, es que es brutal, o sea, nosotros es que no se puede comparar, o sea, de verdad, si lo vierais, es que es... Sí, sí, y además, bueno, realmente pasa no solo en el motorsport, pasa en casi todos los sectores que realmente no sabemos qué es lo que hace la gente para que las cosas funcionen, ¿no? Igual que en una empresa de coches, pasa lo mismo en una empresa de embalajes y en una empresa de trenes, me da igual. Y lo importante es que al momento de tomar la decisión de hacia dónde tirarse, hacia un lado o hacia el otro, pues tener las herramientas y la mayor cantidad de información para poder elegir bien, porque estoy seguro que incluso vosotros en la Fórmula Student antes de entrar teníais una imagen y después cuando entrasteis visteis pues que muchas cosas eran o más complejas o menos complejas o que requerían más trabajo y bueno, hasta que no estás dentro no las ves, así que yo animo a todo el mundo que tenga experiencia a contar sus experiencias para que los que vienen un poco detrás nuestro pues tengan más información para decidir. Sí, es muy importante, o sea, el hecho de que tú ya entras y más ahora con todo el internet, o sea, con todo lo que tenemos que nuestros padres no han tenido, son unos recursos, unas herramientas que tenemos que poder aprovechar y tener toda esa información al alcance de tu mano es muy importante y te ayuda mucho a elegir, aunque sí que es verdad eso, una vez, hasta que no estás dentro de, por ejemplo, en nuestro caso de un equipo de motorsport, vaya, no sabes lo que es realmente, al menos a esta escala que digamos que es como un pequeño simulador de la vida real. Hasta que no estás dentro no sabes lo que va a pasar, cómo va a ser y al final es algo que te tienes que pasar por las manos. Pero el hecho de tener información, tener libros, tener vídeos que te expliquen cómo funciona todo, ayuda bastante, te da una imagen de lo que es, pero hasta que no estás dentro... Así es, sí. Pues nada, no sé si os habéis quedado con las ganas de contar alguna cosa más, de hacer alguna otra pregunta, porque por mi parte esto era todo. Nada, simplemente decir que nos podéis seguir en redes sociales, Motores Sí. por UGI y tal. Y bueno, esto mejor que lo diga Noelia, que es la encargada de todo esto. Sí, nos podéis seguir en Instagram y en TikTok, @motorsportugi. Y bueno, podéis ver la página web también si queréis, que es ugimotorsport.ugi.es. Y nada, y encontraréis pues toda la información sobre el proyecto, si queréis uniros, si queréis participar, ya sea como empresa o nada, simplemente ser parte del proyecto. Y nada, Íñigo, a ti decirte que muchas gracias por todo, por invitarnos y que si algún día por cosas de la vida apareces por Castellón, pues estás más que invitado a pasarte por el taller, a ver el coche o los coches, los que tengamos. Esperemos que sean varios. y nada, simplemente muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo.